¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo debate aquí en Televisión Ferrol. El desempleo, como saben, es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos desde que hace unos años la crisis económica hizo acto de presencia. Por eso hoy queremos centrarnos en los datos más actuales que se han publicado respecto a este asunto, respecto al desempleo. Más allá de las cifras oficiales que todos los meses la Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Traballo, emite por concellos y comarcas, existe otra fuente de información como es la encuesta de población activa, que también de forma periódica se realiza y da como resultados unas cifras que suelen diferir de aquellas presentadas por la Administración autonómica. Surge, por tanto, la primera pregunta clave de este asunto: ¿qué es más fiable, la encuesta de población activa o los datos del paro registrado emitidos por el Gobierno autonómico? Hoy queremos pulsar la opinión y la visión que tienen al respecto los principales agentes sociales involucrados en este asunto, los empresarios y los sindicatos. Lo cierto es que la última encuesta de población activa, también conocida como la EPA, cuyos datos eran publicados por el Instituto Nacional de Estadística hace unos días, refleja que el desempleo ha descendido en 72.800 personas en el tercer trimestre de este año, de 2013, es decir, entre los meses de julio y septiembre. A pesar de ello, a nivel nacional se sigue superando la cifra de 5.900.000 personas sin trabajo y quizás Ferrol y su comarca sean una de las zonas más castigadas por esta situación frente a otros lugares de Galicia o de España. Pero detrás de estas cifras se esconden otras y fundamentalmente se esconden familias en las que ningún miembro de ellas trabaja, o también la cantidad de jóvenes que no encuentran una oportunidad en el mercado laboral, sin olvidarnos tampoco de aquellos parados de larga duración. Por tanto, muchas vertientes que se abren esta noche aquí en este debate. Como decimos, un amplio terreno en el que queremos indagar este jueves con la ayuda de nuestros invitados, que hoy son el portavoz del sindicato de la CIGA en Ferrol, Manuel Grandal. Muy buenas noches, señor Grandal. Gracias por estar aquí. También tenemos con nosotros al empresario del grupo Jofer, José Fernández. Buenas noches. Hola, buenas noches, Fernando. Gracias. Y también queremos decir que se ha invitado a este debate a un representante o a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal, pero que no han podido estar esta noche. Bueno, hemos introducido un asunto, como ven, pues bastante amplio, y queremos, antes de analizar pormenorizadamente diferentes porcentajes, diferentes cifras y diferentes colectivos de ciudadanos, como antes hablábamos, pues una valoración general de estos datos que arrojaba la EPA recientemente. Vamos a comenzar por el representante del sindicato de la CIGA, ¿no? Bueno, Manuel Grandal, ¿qué valoración general se puede hacer de estas cifras, ¿no? Bueno, primeiro a pregunta que facías, non? É dicir, a EPA digamos, a fórmula que se utiliza e que está homologada en Europa para cuantificar os datos de desemprego, por lo tanto é bastante máis fiable incluso, no sentido incluso de que na EPA entran outros parámetros que non entran nos datos que se dá pola Consellería, non? Os datos de paro que dá o INEM, que dá a Consellería, pois aí non está a xente que non está inscrita nas oficinas de emprego, e aí estamos falando de xente que está facendo cursos, xente que deixou de ir porque non cobra prestacións, etc. Non? En canto á valoración, e vendo, como ben decías na presentación, non? É dicir, 72, os titulares do goberno, os titulares da prensa, o que o goberno está sacando á opinión pública son esas 72.800 persoas que no terceiro trimestre acceden ao mercado, que baixe o desemprego, non? Pero o análise da EPA, dos datos da EPA, o que nos trae unha realidade, non? E a realidade clara é que o desemprego subeu o 0,21%. E por que subeu o 0,21%? Por que digo que subeu o 0,21%? Porque hai unha baixada total da poboación activa. No total, a poboación activa descendeu o 0,42%. Quere dicir isto que en este terceiro trimestre 33.300 persoas saíron do sistema polas causas que foran, pero non é xente que estea demandando emprego, saíron do sistema. Aí as causas pode ser xubilación escasa,
pero maiormente no que a emigración e xente en eso, é dicir, que se sale do sistema, pero sobre todo na emigración, non? Entón atopámonos nunha situación, eso, se o levamos a Galiza, durante o último ano nos damos conta, os datos son tamén absolutamente demoledores. No noso país aumenta o desemprego en 13.100 persoas, pero a realidade é que hai 41.500 ocupados menos, non? É dicir, colles ese dato e te das conta de 2 de cada 3 empregos se crearon fora do noso país. É dicir, de cada 3 empregos, destos números, 2 de cada 3 empregos se crearon fora do país. Eso é o que estábamos a vivir no noso país, non? E hai, se sigue mantendo, é dicir, no estudio da Enquisa, mirando os datos da Enquisa, o que está claro é que é moi difícil que o goberno poida vender isto con o optimismo que o está vendendo, porque os grandes lastres, non, da situación do desemprego no noso país siguen sendo os mesmos: o parados de longa duración, o desemprego juvenil, a temporalidade e nos contratos e a caída dos contratos fixos. E aí está tamén que este dato do terceiro trimestre tamén está moi influenciado pola temporalidade, pola causalidade da temporalidade, non? É dicir, se incrementou sobre todo no sector servizos, e ademais os datos son moi clarificadores. É dicir, onde se incrementa o paro? Se incrementa o paro en Canarias, porque xa pasou a período estival, o período vacacional. Sí. Onde disminuye o paro? Pois sobre todo en Baleares e Cataluña. Eses son os datos, por tanto é un dato estacional. Xa digo, se quitamos de aí esa estacionalidade, a realidade é que o paro incrementouse no 0,21%. Bueno, vamos a pulsar ahora también la opinión empresarial de esta encuesta, que bueno, son infinitos las líneas que nos permite seguir, ¿no? Bueno, señor Fernández, ¿qué valoración hace inicial, no? Mira, yo la valoración de los números macroeconómicos del país son terriblemente asombrosos, ¿no? En cuanto a negativos. La EPA se viene haciendo desde el año 64. Es un sondeo trimestral que hace el gobierno sobre una base de 65.000 familias, o sea que unas 200.000 personas, y ahí se van palpando cuáles son las altas y bajas, esto se extrapola y sale el tema. Yo entiendo que hay, lo que decía Manolo, ¿no? Hay los últimos datos que tenemos y de los que estamos ahora trabajando y los que publica el gobierno, etcétera, los hace en base fundamentalmente a este tercer trimestre. ¿Qué es el tercer trimestre? Es junio, julio y agosto. Bueno, incluso julio, agosto y septiembre. Sí. Pero bueno, junio, julio y agosto son los meses creadores fundamentalmente de empleo. Y aún así, en el mes de agosto, y dicho en sede parlamentaria del Parlamento Europeo, un diputado, supongo que del Grupo Socialista, pero bueno, esto yo creo que estarán contrastados los datos, yo no los pude contrastar, no me dio tiempo de contrastarlo, pero sí sé que él dijo que netamente en España, que se estaba diciendo que se estaba creando empleo, y es lo que todos desearíamos, que netamente se habían creado 31 puestos de trabajo. Entre los creados y los destruidos había un neto de 31 puestos de trabajo en el mes de agosto. Y vuelvo a repetir, por la estacionalidad y porque España es una potencia turística de primer orden mundial, si el mes de agosto, el mes vacacional por excelencia y de recepción de turistas, creas netamente 31 puestos de trabajo, la realidad es que me da igual que vayamos al INEM, que vayamos a la EPA, que no sé hasta qué punto tal, porque los números, como decía, los números genéricos es que tenemos 16 millones de personas ocupadas en un país de 46 millones y 6 millones de parados, con 9 millones de jubilados o prejubilados. Yo creo que los números son terroríficos. El nivel de endeudamiento del país es terrible y lo que es peor, la frustración de esas familias. Hay 1.800.000 hogares en este país que no entra un solo sueldo. Es decir, no hay recursos ningunos. Quiere decir esto que la situación es, yo no creo que ya que preocupante, y yo tampoco vengo aquí para fastidiar a la gente y para ser, en fin, pesimista más allá de lo tal, pero dicen que un pesimista es un optimista informado. después de que ves estas cifras, claro, es que de verdad que da escalofríos, ¿no? Porque cuando hablas de 1.800.000 hogares, es que te tienes que poner dentro de ese hogar. Y ese hogar, que muchísimos de los jubilados con unas prestaciones mínimas, pues de 700, 800 euros, en alguno de los casos, que resulta que tienen que ayudar a sus hijos. Hijos que a lo mejor en algunos casos ya tienen hijos también. Es decir, esto es terrorífico. ¿Cuál es además el problema endémico? El problema endémico es que desde los 16 años el mercado de trabajo está abierto. Hay chicos
bueno, hacen una formación mayor o complementaria, y otros que a los 16 años ya buscan pues un trabajo entre aprendizaje, etcétera, etcétera. Y quiere decir esto que el 55 y pico por ciento no encontraron un trabajo desde los 16 a los 28 años. Que está yéndose mucha gente. Pero es que ahora ya empezamos a tener datos de lo que está pasando en países como Alemania, un país que está demandando y vienen empresarios alemanes a buscar personal cualificadísimo a España y que ahora se encuentran con que allí tampoco es lo que le decían. Y que es más, que tampoco hay ese trabajo que le ofrecían o que no le interesan esas condiciones porque no se cumplen lo que ofrece. Ahora, yo tengo en mi casa un caso y ahora estoy un poco más contento, pero fíjate, estoy contento porque mi sobrino, que acaba de terminar su carrera de ADE, se va a Brasil a trabajar. El sueldo es lo de menos porque no sé exactamente a lo que le van a pagar, pero quiero decir, ha encontrado, pues ha tenido la suerte, supongo que por su valía también, claro, pero bueno, habrá mucha gente que valga dentro de ese 56% que no lo encuentra. A Brasil. O sea, el mundo está globalizado, pero claro, yo no quiero a mi ahijado que esté en Brasil, preferiría que estuviese aquí, en Santiago, en Madrid, y así poquito a poco tenerlo cerca de casa, ¿no? Porque tú a los tuyos quieres tenerlos cerca de casa. Y además eso pasaría a cotizar aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo cual, yo más que las cifras, que además yo creo que aburrirían bastante o aburren bastante, es los casos, la casuística. Y aquí podríamos empezar, no sé si en este momento quieres en la segunda vuelta, ¿cuál es la solución? O sea, ¿cómo se va a crear puestos de trabajo? Ahora tenemos ahí todos los días mediáticamente está a favor con el problema, o sea, mediáticamente lo hemos conocido ahora, que solo una empresa va a echar a 6.000 señores a la calle. 6.000 señores a la calle. Yo, desgraciadamente, los datos que leo, que me constan, no contrastados ni afirmados por el gobierno, es que seguiremos en una destrucción de empleo de en torno a los 800-900.000 parados más. O sea, vamos a pasar del 26 y pico por ciento, seguramente al 28-29% de paro. Creo que somos el país de la Comunidad Económica Europea. No sé Grecia cómo está, en este momento no tengo ahora el dato, lo puedo buscar, creo que somos los más altos. Y Ferrol, concretamente, dentro de Galicia, estábamos en un 28%, creo que hemos rebajado 4 puntos. Apuntaba ahora diferentes causas, hablaba el representante de la CIGA de la estacionalidad, también la emigración puede ser una causa, es decir, se abren varias causas ante estos datos, ¿no, señor Rivandal? Es decir, estacionalidad, emigración... pueden ser dos de ellos son solamente. dos datos, sobre todo aquí no noso país, non? O tema da emigración e o que está levando consigo é a pobreza máis absoluta, non só a pobreza no tema económico, senón a pobreza demográfica, e iso é un problema para calquer país, iso é así, non? Pero ademais deso está a reforma laboral, non? Que a reforma laboral, que é unha reforma laboral feita con uns intereses moi claros, aí o compañeiro falaba, non, de que vai a destruirse moitísimo máis emprego, non? E sobre todo se vai a destruir moitísimo máis emprego nas grandes multinacionais, nas grandes empresas, que son para as que se fixo a reforma laboral. Iso é unha realidade, porque a pequena e a mediana empresa, aínda que poidera ou se aproveitara das reformas e tal para esas medidas de reestruturación, quen está facendo as grandes reestruturacións son o sector público e as grandes multinacionais, as grandes empresas, non? E están tamén creando grandes bolsas de desemprego, é dicir, elas mismas con esa reforma e con os sistemas que están utilizando, están creando bolsas de desemprego, non? Para ir ao concreto, como decía o compañeiro, a veces hai que poñer exemplos concretos, é dicir, a un comerciante de Ferrolterra, a un comerciante, a un pequeno empresario, non se va, ten moi difícil ou prácticamente imposible aproveitarse da reforma laboral, porque é o que quere que a súa empresa vaya ben, non o quere rotación de traballadores. Mirade, agora mesmo aquí se acaba de montar unha empresa que recibeu propaganda, recibeu apoio institucional, as inauguracións seguro que foron todos os políticos habidos por haber, etc. E o que ten nas mans agora é un sistema de contratación que é por contratación por horas, xornadas de 4 horas, e ademais que non tes un horario fixo. Que leva consigo eso? Quer dizer que unha persoa que vive nas aforas xa non lle cubre vir a traballar a esa é unha área comercial, non? Un dos que está nesa nova área comercial. Xa non lle convén vir a traballar. Por tanto, esa persoa que lle resulta, decir, non lle dá a peza potacón para vir a traballar, xa queda excluída do desemprego, porque está desbotando un posto de traballo. Se ven a ese posto de traballo, ten que recorrer 50 kilómetros para vir, pois ou mantén a familia ou está en unha situación precaria, non? É dicir, esa é a situación. Por tanto,
o sistema está perfectamente diseñado para montar todo isto, non? É dicir, para, de alguma maneira, baixar drásticamente, devaluar o país. E devaluar o país en canto? E, sobre todo non, única e exclusivamente no lombo de pequenos e medianos empresarios, comerciantes e traballadores e traballadoras. Eso é as directrices que lles marcaron e eso é o que están cumplindo, pero están cumplindo a rexatable, é dicir, sin ningún tipo de rubor. Por tanto, esa tamén é unha das causas que está creando desemprego, é dicir, unha reforma laboral feita única e exclusivamente para a gran banca e as multinacionais. A experiencia que nos temos é que o comerciante e o pequeno empresario que ten 2 ou 3, que, por certo, é o 80% das empresas do noso país, non se están beneficiando para nada da reforma laboral. Non digo que non o saiba, que se aproveite, non sei, eso, hai cafres en todas partes, non? Pero a realidade é esa, non? Son estes grandes monstruos o que están producindo este paro, lles interesa. E en canto a Europa, bueno, pois claro, é dicir, a Europa lle interesa moitísimo, sobre todo a Alemania, que sexamos ter aquí nos países do sur, e en concreto no noso país, man de obra barata de usar e tirar, eso é unha realidade, non? E se aí por riba coincide o goberno do Estado español e tamén o goberno da Xunta, pero sobre todo o goberno do Estado español e o da Xunta, despois falaremos deso, non? É unha das cuestións que veñan aí no guión. Coinciden que está de acordo en devaluar o país, é dicir, tendo man de obra barata, facendo man de obra barata para Centro Europa, pois o teñen fácil, porque ademais Centro Europa con eso sabe que nós nunca vamos a salir desta situación de recesión, porque se non hai consumo interno é imposible. Nos venden a moto de que, bueno, é que estamos, ahora o PIB está 0,1% máis, vamos a estar aí no 0,1%, e resulta que eso é en base ás exportacións. Claro, iso é o titular, pero cando ves os datos e miras, se non é que medraran as exportacións, é que caeron as importacións. Eso é a realidade, caen as importacións, por tanto, é que non hai consumo, por tanto, é imposible que a economía medre en ese sentido. E se a economía non medra, o paro se incrementa, non hai outra receta. Bueno, otra de las causas, lo apuntaba, o de las posibles causas, esa reforma laboral. Señor Fernández, ¿usted también ve en la reforma laboral una causa? La reforma laboral, bueno, aprobada en este gobierno, ¿no? Hace un año, quizás 2 casi, ¿no? A ver, hay dos partes. La reforma laboral es voluntaria por este gobierno o es impuesta por Europa. Yo creo que dentro de la Comunidad Económica Europea tenemos que ir a unas directrices y cumplirlas. Entonces yo creo que hasta ahí, fin de la cita. Cumplimos lo que nos marca Europa. ¿Esto es bueno o es malo? Pues bueno, lo que dice Manol. Hay una clase que es la autónoma y la pequeña y mediana empresa, que yo creo que excede de ese 80% que apunta él, pero bueno, está en torno al 88%, que son las empresas creadoras de puestos de trabajo, y está un 7 o un 8% que son las grandes empresas, medianas y grandes empresas. ¿Que sí hay grandes y medianas empresas que le interesan más ese sistema? Posiblemente, pero yo creo que aquí el problema está, y esto también es un tema que podemos debatir, está en que no hay consumo, con lo cual las empresas pequeñas, comercio, la pequeña empresa que trabaja en una ciudad como Ferrol, que dependemos tanto del tema naval, como hemos valorado tantas veces, pues estamos ahora mismo en una total deflación. Es decir, nosotros no consumimos, con lo cual no hay movimiento de dinero. Pero la empresa que quiere invertir, la mediana empresa o pequeña mediana empresa, que quiere invertir en I+D+I y necesita dinero de una entidad financiera, no lo encuentra. Pero si quieres remodelar tus instalaciones, tampoco tienes financiación. Por otro lado, tampoco te interesa mucho, porque en un momento de bajo consumo tampoco estás facturando. Entonces, si esa empresa de 12, 25 empleados quiere reducir puestos de trabajo para mantener la empresa y a lo mejor reducir el 25, el 30, el 40% de la plantilla, hombre, yo creo que es un mal menor, y realmente la reforma laboral, aparte de reducir un montón de historias de contratación, de contratos posibles, los ha reducido pues de 45, pues creo que se redujeron a 7 u 8 modelos. Yo creo que eso también era necesario, porque ya llegabas a veces a la gestoría para dar de alta a una persona y ya no sabías en cuál de los contratos tenías que encuadrarlo, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido el tema es más en profundidad, es decir, si no se vende, no produces. Si no te financian, no produces. Si no tienes clientes, no vendes. O sea, es que estamos en un momento de un impasse que por eso
A ver, tampoco es gratuito, es decir, el paro se genera porque no hay movimiento económico. Y el movimiento económico en este momento se genera porque no hay entidades bancarias que apuesten por la pequeña y por la mediana empresa. Ese parque empresarial que se está abriendo ahí, que es de ocio y que es de consumo, porque al final es un supermercado grande con 4 tiendas alrededor, ¿no? Yo creo que, bueno, no sé, se irán canibalizando entre ellos, porque yo creo que aquí 3 o 4 grandes superficies me parece tremendo, porque después están las de mediana entidad, ¿no? Ahí al lado en Coruña hemos tenido el ejemplo, se han canibalizado tanto los centros comerciales que, bueno, yo creo que están funcionando poco y mal, casi todos, y algunos ya, bueno, pues para cerrar, ¿no? ¿Cuál es eso? Que además viene el perjuicio al pequeño comerciante, a ese comerciante de toda la vida, que conocemos el comerciante del barrio, que hay a veces esas campañas de consumo en tu barrio para crear puestos de trabajo y tal. Bueno, pues están cerrando todos los días. El otro día salía, hablando de números y de estadísticas, pues en el barrio de la Magdalena creo que se contabilizaban unos 428 o 438 locales comerciales cerrados, ¿no? Algunos quizás ya llevasen mucho tiempo, pero es que en los últimos 5 o 7 años se han cerrado, yo calculo que alrededor del 70 o el 80% de esos bajos que eran comerciales. Porque hay otros bajos que a lo mejor nunca se abrieron como tal comercio, aunque tengan el título de bajo comercial. Sí. Quiere decir esto, que cuando tú ves que se abren 2 negocios, posiblemente estadísticamente se hayan cerrado 7. Esto es lo que produce que la gente se vaya al paro. El propio autoempleado y esa persona que genera 1 o 2 o 3 puestos de trabajo. Porque después volvemos aquí. No tenemos otras factorías, fundamentalmente la que tenemos aquí es Astano Bazán, el Grupo Navantia, y después tenemos Megasa, que también está ahí con una espada de Damocles, con su problema energético, de los costos energéticos, que si no es competitiva, tendrá que cerrar. Lo que no puede producir es para no vender. Y hoy hay mucha competencia. Está globalizado el mercado, se importa chatarra de China y se manda acero para China. Porque lo que sí es cierto, bueno, no sé si el resto de Europa está mejor que nosotros en esa burbuja inmobiliaria que hemos tenido, porque, a ver, aquí también quizás cuando nos metemos en algo nos pasamos. Y aquí a lo mejor nos hemos pasado 3 pueblos, por lo que se ve. Tampoco había ningún indicador. Pero esa burbuja económica era la que generó durante 10 años la bonanza económica donde ingresaron todos. Ingresó el gobierno por impuestos, ingresó el gobierno por IVA, las administraciones locales por licencias, también ahora por las contribuciones, activas y pasivas. ¿Qué pasa? Que ahora la mayor inmobiliaria de España son los bancos. ¿Qué hacen estos? Tirar los precios. Este es el 4º año que bajan la concesión de hipotecas. Medio minuto. En este último trimestre creo que bajaron un 42% con respecto al anterior, y así sucesivamente. Quiere decir esto que no se está moviendo la economía real, la economía de crear puestos de trabajo. Entonces, yo es que, independientemente de que ya son alarmantes los porcentajes, es que no veo claramente una posibilidad de revertirlos. Es decir, de que porque los porcentajes que se dan en la EPA con una encuesta sobre 200.000 personas, bueno, pues está ahí y vale como elemento de trabajo y ya es tremendamente, en fin, tremendamente enfermiza el leer estos datos. Pero la realidad, yo creo que en este caso supera los datos. Y hablando de estos datos, antes el señor Grandal hacía referencia también a la administración autonómica, ¿no? La Xunta, y un poco por ahí va la siguiente pregunta. ¿Es más fiable los datos de la EPA que los que ofrece la Consellería cada cierto tiempo? Sí, xa o dixen antes, a Consellería o que dá son os datos da xente que está registrada nas oficinas do INEM, e son os datos que dá, polo tanto, nas oficinas do INEM non está a xente que deixa de ir porque, bueno, non cobra prestacións, non lle atopan un traballo, non está as persoas que están facendo formación, non están as persoas que acaban de estudar ou están estudando e están apuntadas para, bueno, en demanda de emprego, etc. Por tanto, é bastante máis fiable a EPA que os datos da Consellería, que, insisto, non son máis que os datos da xente que está registrada nas oficinas do INEM, non é outra cosa, son os datos que dá a Consellería, non? En canto ao tema da reforma laboral, se é imposta ou non, a reforma laboral non é imposta. Aquí o que se hai imposto é a famosa troika, que o que impuxo é unha devaluación do país. De feito, o Fondo Monetario, é dicir, Europa, hai unha devolución do país, siguen con a letanía incluso de devaluar o 10% os salarios. Bueno, se todos coincidimos de que se non hai consumo interno, a economía non vai a subir, non vai a sair do tolladeiro no que se atopa,
pois o que está claro que se reducen os salarios non hai consumo. Eso é unha realidade. Por tanto, a reforma laboral ou a reducción de salarios se impón, é certo, é unha das directrices da Troika, non? Pero que é a reforma laboral en sí? Que aparte de reducir dos salarios, como decía antes, está creando un volumen moi importante de persoas na bolsa do desemprego ou no desemprego, esa reforma non é imposta, non? E curiosamente, aínda podendo asumir de que la señora Merkel e la Troika e non sei que, pois intenten marcar non só as directrices, senón decirles que teñen que pintar a botella de azul, eso non é certo, eso non se mete en eso, pero aínda podendo asumir eso, sería curioso, non? Porque Alemania, aínda estando como estou en contra dos mini-jobs ou dos medio-jobs, que hai todos os modelos, claro, curiosamente, Alemania non deixa as persoas en unha exclusión social absoluta como deixa o goberno español, non as deixa, porque de feito, unha vez que acabas as prestacións de desemprego, tes un dereito a unha paga de por vida, tes unhas exigencias, pero tes ese dereito, non? Claro, esas son as grandes diferencias de como se aplican ou como se ocultan o que de verdad fan outros países. E de como temos os recursos, non podemos compararnos con Alemania. Non, pero vamos a falar dos recursos. Vamos a falar dos recursos, de quen tributa e de quen cobra subvencións. Eso que vou a falar agora. Vamos a ver os recursos. Es decir, cando se dice, falamos de recursos, hai recursos ou non hai recursos? Eu digo que hai recursos. Eu digo que non. Eu teño claro que hai recursos. Por que hai recursos? Outra cousa é como se están utilizando esos recursos. É dicir, o que é absolutamente, eu creo que indigno, é o que está pasando coa banca. É dicir, ti mesmo acabas de decir, non hai crédito para as pequenas e medianas empresas, non fluye o crédito. Totalmente cerrado. É curioso, pero resulta que a banca ganou, está ganando, é dicir, o Banco Bilbao e o Santander, eu non sei cal dos dous polo orden, pero ganaron un o doble e outro o triple de ganancias que no primeiro... O triple o Bilbao. O triple o Bilbao e o doble o Santander. Pero onde o ganou? Ben, onde o ganan? O ganan en que o goberno lles está permitindo comprar débeda. E como compran a débeda? Non lles está permitindo, non, lles está obligando. Bueno, pero é un fraude máis grande. É un fraude máis grande do goberno hacia os ciudadanos. Por que? Os bancos están recibindo os cartos ao 1% do Banco Central Europeo e lle compran a débeda que ten que pagar o Estado ao 5, o 6 e o 7%. Solo para pagar intereses, seguimos mantendo a débeda. Entón, o que non nos poden decir é que non hai circulante, o que circulante vai ao outro lado. Por suposto. Eso é así. Pero os beneficios do banco, se me permites, non son en España, O mínimo do beneficio, un 10, un 15% que gana aquí. O resto vende fora. Bien. Da inversión exterior. Pero aquí... Isto convén velo para como está o país. Claro. Porque na débeda tampouco se gana diñeiro. O banco non gana diñeiro na débeda, no que compra de débeda. Porque é imposta. Yo seguro que é imposta. O banco gana un diñeiro, porque se colles cartos a 1%. Pero se pudera deixar ao 7% en vez do 1% ou 1,5% que deixa o Estado... Aí o tema é, ten que haber resolucións claras de que o Banco Central ten que ser quen deixa a pasta directamente aos Estados. Pero iso que fai Estados Unidos con os seus Estados. Bueno, estou a punto de quebrar. Estados Unidos estou a punto de quebrar. Estados Unidos ten que pagar a débeda exterior, quebra totalmente. Aí vamos a eso. Xa hai analistas, xa existen moitísimos analistas, incluso non só socialdemócratas, sino analistas ingleses, que, bueno, xa son de aí onde está a gran banca, que están dicindo que os plazos que se poñen a débeda son imposibles. Claro. Son imposibles. E, curiosamente, hai un analista que, ademais, é o que dixo que estábamos nunha guerra de clases, que é un gran pudiente americano, o Warren Buffett, que acaba de decir, fai 2 ou 3 semanas, que, bueno, xa terían que estar pensando en auditar a débeda. É dicir, o mesmo que pasa con calquera empresa, con un concurso de acreedores. Pero que estamos en quebra, eso xa o sabe o goberno e todos os que están informados. Pois teñen que facer eso, senón, isto é imposible de soster. Non se pode imposible de soster, non? Por tanto, eu son dos que teño claro que hai cartos, o que pasa é que os cartos se mandan a donde se mandan. E hai, claro, é dicir, hai que actuar na fiscalidade, eso é obvio. Eso é obvio, é dicir, aquí non é de recibo que agora xa chegamos a unha situación na cal a economía que ten que ser, ou debera de ser, a economía productiva, a economía tal, a economía chegou a unha situación na cal o peso que teñen os salarios no Produto Interior Bruto por primeira vez na historia, o peso dos salarios é menor
ao peso das ganancias dos especuladores. Medio minuto, señor Gandari. Eso é terrible, eso é insoportable. Eso como que ten unha empresa con 2 traballadores e 24 directivos que ganan 80 millóns cada un e os traballadores, por moi pouco que ganen, que se van a ruína. Bueno, pois isto é o diseño que agora mesmo hai. E iso, ou se cambia o modelo, ou se cambia o diseño, ou é imposible salir daqui. É imposible. Fai 2 anos estamos a punto de ser intervenidos. Ou fai 3 anos. Estamos intervidos de alguma maneira. De alguma maneira sí, porque se hoxe nos fixeran pagar a deuda non poderíamos. É imposible. Este país non pode pagar a deuda. Pero ningún país ahora mesmo pode pagar. Posiblemente non, por eso poño o exemplo dos Estados Unidos, que é a cuna do capitalismo. E ademais do mercado libre. E ali sí que é salvaxe, é dicir, ali, agora non fai máis de un par de días, deron esa película en donde chega o liquidador de traballadores e lle di o empregado que leva o mellor 30 anos a empresa: mire, a empresa en este momento non conta con vostede, ten usted que irse, pero non se preocupe, estes 3 días os da empresa. E o cidadán que levou ali 30 ou 40 anos nesa empresa, ou 20 ou 25, os que sea, se ve totalmente desamparado. Desamparado os vemos desde aquí. Eles ali saben que é así. Se dinamiza máis ou menos o mercado? Pois, claro, eso xa sería un estudio en profundidade, porque, a ver, unha cousa é liberdade e outra é libertinaxe, non? É dicir, eu tampouco estou a favor deso, porque creo que eso non conduce a nada. Por qué? Porque se queremos que a xente se meta en créditos e se endeude, ten que ter unha certa garantía de continuidade. Pero claro, hai 2 tipos de traballadores. Están os funcionarios e pseudofuncionarios, é dicir, os funcionarios directamente empregados no Estado e aqueles que están nas empresas que están dependentes do Estado, non? Pero despois están os do mercado libre e despois estamos os autónomos e pequenos empresarios. Aí sí que estamos deixados da man de Dios, porque en este momento, aínda que vayamos implorar a un crédito, non nos lo dan. Entonces, unha de dúas: ou baixamos os costos, porque eu che digo que estamos xa en deflación. Por moito que o goberno diga que hemos medrado un 0,1, a ver, cando se fala dun 0,1 décimas, eu non sei se é tomar o pelo ou se é que interesa eso, que ao mellor, de cara ao exterior, é interesante que sexa así. É dicir, outro día se criticaba a Botín porque decía desde Estados Unidos, porque tamén hai que falalo, e non é que sea o defensor nin cliente do señor Botín, nin comemos xuntos, nin nada disto. Quero decir que cando o señor Botín vende España e dice que en España se debe invertir e que en este momento non os indicadores favorables, eu estou de acordo que o diga porque está vendendo España en Estados Unidos. E canto máis se invirta aquí, pois moito mellor. Que se invirta en cousas productivas. Por exemplo, cando o señor, facer un exemplo gráfico que ademais todos coñecemos pola prensa, cando o señor Bill Gates, o home máis rico do mundo con máis de 40.000 millóns de euros, fai aquí unha inversión de 110 millóns de euros, a nós aquí nos parece unha gran cifra. Para el eso, pois é que sei, é calderilla, non? Pero sabedes, ou saben os telespectadores, en cantos países de Europa ten empregado e invertido Bill Gates os seus recursos? Vos sabedes? Tedes unha idea máis ou menos? 1, 2, 3, 10, 12 países? Nin idea. Vos lo digo eu. En ningún país de Europa. Casi 400 millóns de cidadáns de Europa con empresas, supoño que algunhas moi boas. O señor Bill Gates nunca mirou para ningunha empresa europea, nunca. E agora foi a FCC. FCC ten unha deuda consolidada de máis de 7.000 millóns de euros cos bancos. E os bancos non lle arreglaban o problema. Entonces, se supón que aí habrá unha xente que entenderá de finanzas e convenceron os que ten Bill Gates, porque eu creo que Bill Gates, o punto de referencia de España o ten, porque creo que estuvo un par de veces, 2 días, nas 2 veces, quero dicir, un día cada vez, e o punto de referencia onde está o sabrá, ainda que como trae o seu avión particular, sube nun avión en Houston, e chega aquí a Madrid, baixa en Madrid, creo que a conoceu unha vez a señora de FCC, como se non a conocera, porque ele non sabe nin que invertiu en FCC. É dicir, que quere decir isto? Quere decir isto que Europa, ao final, é un espacio pequeno que está concentrado de uns países que se teñen que poñer de acordo para salir xuntos deste problema no que estamos metidos. España sola non dá salido, e con Portugal, e con Grecia, e con Malta, tampouco. Nin con Irlanda. E o mellor xa nin con Italia, posiblemente. Se a Italia se audita como houbera que auditar a España, posiblemente tamén estaría igual. Quero decir, o caso de Alemania. O caso de Alemania tamén tuvo o seu problema na unificación.
estaban tamén quebrados, é dicir, non había diñeiro, costou tanta unificación que tampouco foron capaces en aquel momento, durante unhos anos, de integrar aquela má de obra do oeste, para que, do oeste de Alemania, do outro lado do muro, para poder entrar en tal. Que pasa? Que tamén habría que falar, ao mesmo tempo, de competitividade e quen pagou a unificación alemana. Claro, que, bueno, aquí tamén tuvemos un plan Marshall que tamén non lo pagaron. Claro, Entón, quero decir Medio minuto, que tamén hai que ter productividade. Por eso que ti apuntabas antes das exportacións. O goberno está subvencionando prácticamente todas as exportacións, porque ten que entrar divisa, é dicir, porque ten que entrar diñeiro. E temos un mercado que está sin explotar e que hai que explotar, que é o mercado latinoamericano. Porque o país... En este momento nós o que temos que aproveitar é onde nos entenden e nos entendemos con eles, que son ademais países todos, ou casi todos, emerxentes. Entonces, eu creo que a partir de aí tendremos que seguir vendendo para fora e tendremos, desgraciadamente, vamos a sufrir outro éxodo que se produciu nos anos 50 e 60 da emigración hacia, non sei se eses países. Eu teño na miña casa o exemplo de unha persoa moi cualificada que lle estuvemos pagando os estudios porque afortunadamente os fixo nos seus anos en nunha universidade pública moi boa, no Complutense de Madrid, e está francamente ben preparado. Nos costou a todos ese diñeiro, temos 60.000 na Complutense, imagínate ese exponencialmente o número de xente que sacamos todos os anos moi cualificados, e non os podemos aproveitar porque aquí as empresas non teñen capacidade de contratación de todo a xente que sale cualificada para o mercado laboral, ¿no? Pues vamos a hacer ahora una pausa y seguiremos en la segunda parte hablando de esos últimos datos que lanzaba la encuesta de población activa sobre el desempleo. Y hemos hablado de numerosos lugares, ahora mismo lo acaban de ver, no solamente de Ferrol y comarca, sino de pues Estados Unidos, Europa. En la segunda parte intentaremos centrarnos en Ferrol y comarca y cuáles son los sectores que se deben impulsar de una forma más decidida, y hablaremos también de responsabilidades, si es la responsabilidad del gobierno local, del autonómico o del central, de qué manera se reparte esa culpa, entre comillas. Nosotros volvemos dentro de unos segundos y ya saben que tendrán un teléfono a su disposición para poder llamar, el 981 36 99 13. Hasta ahora.